Bueno, comenzamos la clase para el día de hoy. Primero que todo agradeciéndoles por su participación, por asistir a esta convocatoria. El tema de hoy es un tema muy importante y que de verdad poco tratamos en la iglesia. Hay una parte de la teología que se llama teología social. Cuando ustedes les hablan de social, ¿a qué les suena? La sociedad. Sociedad. ¿Qué más? Compartir. Sociedad es como todo lo humano, todo con la gente, con las personas, Sí. con la familia. Sí. ¿Quién hizo la tarea? Sí. Bueno. Hemos estado estudiando el libro de Hechos durante esta semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontraron que fuera social en el libro de Hechos? Que ustedes dijeran, uy, esto es social, esto tiene que ver con una obra social. En ese tiempo vendían las cosas y que compartían a los demás. Entonces eso era una comunidad, ¿sí? Que lo que hacía falta lo compartían, vendían y compartían todo. Amén. Me gustó harto, ¿En Hechos qué? los creyentes comparten sus bienes. 2:45. Ese es el Hechos en Hechos 2:45. No, ese es el 4. Ah, tú lo leíste. 4 de 32. 4:32. Ese me gustó porque es de eso. Que vendían todas las pertenencias Sí. y las traían a los apóstoles, y los apóstoles las repartían de manera equitativa, Sí. ¿cierto? Porque equidad es diferente a igualdad. Equidad es más como dar lo que cada uno necesita, ¿sí? Por ejemplo, puede que las necesidades de mi hermanita Luis no sean iguales a las necesidades de mi hermanita Rosalba. Entonces, equitativamente es eso, de acuerdo a la necesidad de cada quien. Porque si lo hacemos por igualdad, entonces alguien podría perder. ¿Cómo? Porque claro, no es que si esta persona necesita más que la otra, yo no debo darle más a esta. ¿Más o menos me entienden? Sí. ¿La diferencia? ¿Qué más encontraron en el Ahí en el libro de Hechos? 46 dice que se reunían en las casas así como nosotros hacemos acá, ¿sabes? Sí. Y alababan todos al Señor, adoraban todos al Señor y también compartían alimentos todos los alimentos. Pues yo lo tomé así. Claro, o sea, es decir, por ejemplo, y pasa, y es algo que lo pasamos por alto dentro de la iglesia, pero ¿cómo sé yo que alguna de las que está aquí hoy no tiene que almorzar? ¿O no tuvo que desayunar antes de venirse para acá? Y quizás el único alimento que vaya a tener sea el que encontró en el grupo donde se reúne. Eso Con pasa. gozo y Por eso es generosidad. tan lindo, compartir. O sea, no solo la palabra, sino también compartir alimentos. El Señor Jesucristo, cuando hizo la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? Sí. Dice que Él les dio pesar que ellos se fueran ya casi desmayados para sus casas, porque no habían comido, había estado todo el día recibiendo palabra, pero no habían comido, y el Señor se condolió de eso. Ahí ya podemos ver que Él tenía una justicia social, Él pensaba en la sociedad, en su época. ¿Qué más descubrieron de lo social a través del libro de Hechos? Leí el capítulo 9, que es donde habla todo sobre Pablo, de la conversión de Pablo. Pero en la última, ya finalizando, vi de una señora que se llama Dorcas. Es resucitada, dice la Estercita. Sí. Ah, Dorcas. Y ella era una señora, era una modista. Ella era muy humilde, humanitaria, y daba muchas limosnas a toda la persona que pues, ella veía, pues ella daba limosnas. También lo otro que ella hacía era que ella era costurera y hacía los vestidos para todas las señoras pues, que eran como de la iglesia, algo así, y no les cobraba pesa, no les cobraba nada. Entonces yo me encontré ese y también, o sea, ella se murió y la lavaron y bueno, le llevaron pues
donde lo llevan a los muertos, y entonces se acordaron que Pedro estaba por ahí. Entonces los apóstoles mandaron llamar, y vino Pedro, y entonces dijo, levántate, porque ella incluso tiene otro nombre. Ya, Pablo dice, aconteció que Pedro, visitando a nuestro maestro, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que en traducción quiere decir Dorcas. En griego quiere decir Dorcas. Sí, él dice en traducido. Sí, eso es lo que significa. Sí, en Dorcas. Y entonces pues ella era... Y en hebreo quiere decir gacela. Entonces pues ella era muy humanitaria, digamos, era muy humilde, daba muchas limosnas. Y como le digo, era, digamos, como una persona en la iglesia, y a toda la que la iglesia les hacía el vestuario y se los cobraba. O sea, que ella se preocupaba por el vestido de los hermanos en la iglesia, ¿cierto? De las hermanas en la iglesia. Presentar, y eso es un don. ¿A nosotros nos preocupa el vestido del hermano en la iglesia? No. A mí sí. Nos importa el milagro. Yo quiero ver la manifestación del Espíritu. Yo quiero ver el poder y el milagro. Yo quiero recibir el favor. ¿Cierto? Ese es nuestro lenguaje muchas veces, ¿verdad? Pero pensamos en hacer misericordia. Porque dice la palabra que ellos van delante del Cordero y sus obras los presiden. A nosotros nos acompañan nuestras obras. Nosotros no somos salvos por obras, nosotras lo sabemos, Sí, porque lo vemos en algunos, pero las obras nos deben acompañar, ¿verdad? ¿Qué más encontraron en el libro de los Hechos? En el capítulo del 6 al 7, del 1 al 7, son como los apóstoles le servían a las viudas, a las desamparadas. Y ellos no buscaron a cualquiera que les sirviera, sino que fueran llenos del Espíritu Santo. O sea, no hay que ver, no, que fueran llenos del Espíritu Santo para que los aprendieran. De ahí se empezó a establecer el gobierno de la iglesia, los diáconos. Y resulta que lo que dice la hermanita Luz Marina es muy importante, porque no falta el religioso que le gusta hacer buenas obras, ¿no? No, sí, todo hay que decirlo. Pero dice la palabra que ellos, porque, o sea, los apóstoles no podían predicar y hacer su apostolado y hacer todo, mejor dicho, multiusos. Ellos dijeron, no, hermanos, nosotros nos vamos a dedicar a administrar la palabra y ustedes se van a encargar de buscar unas personas llenas del Espíritu Santo para que den las ofrendas a las viudas, porque había una disputa entre las viudas judías y las viudas griegas, que porque esta judía le da más, que porque esta griega le da menos, y etcétera. Ahí también podemos ver otra problemática social. ¿Saben cuál problemática social se ve ahí? Una. Otra es que hay diferencias de etnias. Se rechazaban entre griegos y judíos. Esa es una problemática social. Como decir que nos rechazamos aquí entre boyacenses y paisas, porque somos regionalistas. Aquí en Colombia pasa. Porque es que el libro de los Hechos, ayer el Espíritu Santo me ministraba mucho mientras yo terminaba de prepararles esta clase para cerrar este estudio del libro de los Hechos. Me ministraba mucho que es los hechos de los apóstoles. La palabra hechos se nos olvida. Lo que ellos hicieron, sus hechos, sus obras. Lo que muestra un cristianismo verdadero, un cristianismo práctico, son nuestros hechos. Y no solamente los hechos de cuando yo oro aquí y se manifiesta el Espíritu y hay liberaciones. Esa es una manifestación del Espíritu. Pero también a mí me deben acompañar mis hechos, mis obras. Y esas obras también deben ir enfocadas a una Colombia donde yo vivo. Porque nosotros vivimos aquí en Colombia y aquí en Colombia hay de toda cuanta clase de problemáticas. Nos hemos dado cuenta de las problemáticas que como nosotros como iglesia nos hemos dado cuenta de las problemáticas que hay en nuestro barrio, en nuestro sector, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y este no es un discurso político, noten que estamos hablando a la luz de la palabra. Por eso es tan lindo este ejercicio que nos ha permitido tener el Señor de estudiar qué cosas sociales hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Qué más descubrieron?
Bueno, otra vez Hechos 2:45 dice que vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad, según la necesidad de cada uno. Este versículo como que lo tergiversaron. Hay iglesias, y yo me he enterado de pastores de iglesias que le han pedido las propiedades a las personas ciegamente las han entregado. Y eso ha sido piedra de tropiezo para muchos, porque uno le comparte a una persona, no, pero es que en la iglesia me van a quitar el trabajo. Y es a raíz de eso, porque ellos lo hacían, pero lo hacían como viendo la necesidad de ellos en ese tiempo. Y lo hacían de corazón. En Hechos 3:6, cuando dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y hazlo. O sea, ellos daban de lo que tenían, ellos no estaban, quizás no tenían el dinero para dar en el momento, pero le dieron la palabra de sanidad, o sea, le compartieron de Cristo. En Hechos 5:15 y 16, dice que los primeros creyentes sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas, los lechos, para que a lo menos la sombra de Pedro los sanara. O sea, ellos sabían, tenían como ese conocimiento de que Pedro los sanaba, pero nosotros sabemos que es Cristo, a través de él. Dice que solamente con la sombra de Pedro. O sea, Pedro ya estaba tan lleno del Espíritu Santo que con su sombra sanaba. Maravilloso. En Hechos 6:8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. También, o sea, todos se dejaron usar, todos los apóstoles. En Hechos 8:26, Felipe le predica al etíope. También, ahí podemos ver, perdóname, Esthercita, que te guíe en este pedacito. El etíope era de otra región, ¿verdad? O sea, ellos eran como una parte del África. Entonces, vemos que no tuvo ningún problema el apóstol en predicarle el evangelio a una persona de lejanas tierras, con distintas costumbres, que es lo que yo quiero y es el propósito de esta clase. Es el propósito de esta clase, que aterricemos la palabra de Dios a lo social. ¿Por qué espiritualizamos todo? ¿Cierto? Pero resulta que la iglesia va más allá de estas 4 paredes. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias conocemos, hermanas? Y preguntémonos, que tengan, por ejemplo, una educación para niños especiales. O que uno escucha al pastor diciendo, ay, hagamos alguna obra para ayudar a los niños con síndrome de Down. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es ser incluyente. Y yo sé que esto suena a discurso político, pero no, les estoy hablando de que la iglesia, si alguien debe tener compromiso social, es la iglesia. Porque para ganar almas no me basta solo con predicarles la palabra y orar por ellos, porque hay gente que ni le gusta. Hay gente que me va a creer más por mis obras. Uy, esa señora es cristiana, da, es misericordiosa, ayuda a necesitados, no es racista. Porque ese es otro problema, que es que cristianos racistas, ¿qué les parece? ¿Qué les parece eso? No es clasista. Que es que cristianos que tienen la iglesia allá en el Chicó y que es exclusiva para las élites. ¿Qué les parece? ¿Eso es el cristianismo? ¿Eso es lo que enseña la palabra? Si hay algo más social, no creo que haya algo más social que la Biblia. Y no creo que haya algo más social que lo que hicieron los apóstoles en Hechos. ¿Sí me están más o menos captando la idea de lo que es? Porque es que nosotros debemos tener un cristianismo práctico, porque si no nos volvemos igual que cuando estábamos en otras iglesias. Las viejitas rezanderas, eso sí, para rezar, póngala 2 o 3 horas, que eso le echa el rosario, le echa toda la camándula que quiera. Pero eso cuando ve un niño y lo ve por ahí con una pelota, le tira la pelota y se la pincha. Pero es la viejita rezandera. Entonces, que se vea
lo social, ¿verdad? El amor hacia nuestra sociedad enferma, porque estamos en una sociedad enferma, enferma y necesitada. Y las problemáticas sociales conducen a más problemáticas sociales y a más pecado. ¿O qué les parece, por ejemplo, los índices de prostitución aquí en Santa Librada, localidad Quinta de Usme, Bogotá, Colombia? ¿Ustedes les parece bien que yo me asome por la ventana como una viejita chismosa? Uy, mira, ya va aquella con el ombligo de güera. Uy, qué niña tan montona. No es como mi hija, que sí es una niña de casa. Y la señora dice que es cristiana. Es que nosotros tenemos que concientizarnos. ¿Qué estoy haciendo yo para que eso cambie? En vez de andar diciendo que la niña es una brincona o volantona, ¿estoy haciendo algo para ayudar a esa niña? Algún día la he llamado a mi casa, le he ofrecido un plato de comida, quizás le he regalado una chaqueta, un vestido, que a veces botamos ropa que nos sobra. ¿Qué hemos hecho para que la condición de esas niñas que se prostituyen cambie? ¿Qué estamos haciendo para que la condición de los chicos que están en las drogas cambie? Porque es que la iglesia debe estar ahí, ¿o no? ¿O es solo para estar aquí, club social, bien chévere, la hermanita, la oración? ¿Sí? ¿Es eso la iglesia solamente? ¿Qué más encontramos en el libro de los Hechos? De social. El estudio en el hospital, no sé, tengo que averiguarlo bien. La mayoría de hospitales fueron creados por mujeres. Exacto, ese punto es maravilloso que lo toques, hermanita. Miren, cuando Latinoamérica, ¿sí?, fue descubierto el continente latinoamericano por Cristóbal Colón, por los españoles, entre ellos Cristóbal Colón, llegó la religión y no llegó de la mejor manera. Y a mí me salían lágrimas esta semana haciendo mis clases, porque vamos a ver historia del cristianismo, la tenemos programada dentro de este instituto bíblico. Y yo decía, Señor, pero si ya estaba el cristianismo en Europa, porque ya estaba para la misma época que vino Cristóbal Colón aquí a Latinoamérica, ¿por qué nos llegó el catolicismo? Esa es una pregunta, ¿sí? ¿Por qué resulta? Todo eso tiene un contexto social y un contexto histórico. Resulta que Cristóbal Colón era católico y la que gobernaba por aquel tiempo era la conocida Isabel la Católica de España. Y ellos fueron, esos reyes fueron los que permitieron que llegaran acá. Pero resulta que por aquel tiempo habían unos monasterios, porque hubo cuando vino la reforma protestante hubo algo que se llamó la contrarreforma católica. Entonces los católicos también empezaron a hacer cambios y reformas. Y cuando hubieron esas reformas, entonces vinieron los monasterios. Y entre esos monasterios hubo los monasterios de los franciscanos. Y resulta que los franciscanos son los de Francisco de Asís. Y resulta que Francisco de Asís fue aquel hombre que dejó todas las riquezas y hizo votos de pobreza. ¿Se acuerdan? El que andaba con el perro. Sí, sí. Y resulta que él, dentro de su teología, porque ya les dije al comenzar la clase que todos hacemos teología, que teología se estudia de Dios, por tanto todos hacemos teología, él tenía la intención de ayudar a los pobres. Y cuando llegaron los franciscanos, vinieron también los españoles, pero los franciscanos también llegaron con los españoles. Los franciscanos con el fin de evangelizar a los indios. Entonces hubo ahí un encuentro de etnias, porque venían los españoles con su cultura, con su estudio, y estaban aquí los indios, y pues ellos eran indios, y ellos eran atravesados, y ellos eran así como son los indios, o eran los indios. Entonces ellos hoy en día son muy distintos, ¿cierto? Ellos hacían holocaustos, algunos practicaban canibalismo y todo ese tipo de cosas. Entonces hubo un choque ahí tremendo, cultural. Pero podemos entender que el Señor lo permitió así. Porque si hubieran de pronto llegado los protestantes, a todos los hubieran puesto allá en el madero y hubieran hecho un asado con todos los protestantes. Porque como nosotros ya no venimos con eso de matar o de guerras o de esas cosas, entonces no
Eso fue lo que me reveló el Señor en esta semana. Entonces, cuando ya vinieron los protestantes, los católicos habían preparado el camino. Los españoles habían preparado el camino, porque mal que bien trajeron la Biblia. Para de contar. Mal que bien fueron ellos. Prepararon el camino para que después nosotros pudiéramos. Porque es más fácil predicarle a un católico. Porque ya, si es un verdadero católico, ya tiene unas bases, ya tiene unos principios, ¿no se han dado cuenta? Entonces, ¿qué más encontramos en el libro de los Hechos? Pues que a raíz de eso, la gente que no los quería, se los evadían, pero los otros se añadían a ellos, ¿sí? Porque les daba miedo. Dice, por sus prodigios, el pueblo está todos unánimes en el propósito. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, los sesgos sociales se rompieron. Porque es que los griegos venían los griegos eran los patricios, ¿me entienden? La nobleza. Era la gente de clase, la gente importante, o sea, socialmente hablando, porque en el reino del cielo las cosas no son así. Era la gente culta, ¿cierto? Y les tocó mezclarse, ¿ven? O sea, el evangelio de Cristo rompe barreras sociales. Yo con el evangelio voy y le hablo a Duque mañana. Y Duque me acepta y me respeta porque es que yo voy con el evangelio. ¿Ven? Sin importar que él sea el presidente y yo sea Pepita Pérez. Porque eso hace el evangelio. Ahí hay un cambio social, ¿verdad? Es todo lo social que podemos rescatar de eso, pero vamos a verlo aquí un poquito más detalladamente. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. En él encontramos grandes milagros, señales y prodigios que hicieron los apóstoles, así como también la formación de la iglesia cristiana. Ahora bien, como lo hemos venido comentando durante estas clases, es muy importante analizar a la luz del libro de los Hechos la obra social que debe tener en cuenta la iglesia de hoy. A través de los distintos capítulos y versículos vemos cómo el establecimiento del reino de los cielos traía una respuesta social para las personas de su época. Sabemos que la iglesia nació en el siglo I, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí nace lo que socialmente se conoce como cristianismo. A partir de ahí se empieza a contar según el calendario romano, el siglo I, ¿cierto? Los primeros 100 años donde se estableció la iglesia, ¿verdad? Con la muerte del último apóstol, que se dice que fue Juan, más o menos de 99 años tenía Juan el apóstol. Él fue el último apóstol de la iglesia, ¿listo? Todo eso lo vamos viendo porque todo eso es importante que nosotros como cristianos lo sepamos, ¿verdad? Bueno, como hemos venido hablando, en los Hechos de los Apóstoles se presentaron muchas formas en que los discípulos del Señor Jesucristo ayudaron a sus comunidades. Vamos a ver, por ejemplo, el texto de Hechos capítulo 3. ¿Alguien ha leído el texto de Hechos capítulo 3 más o menos de qué trata? ¿De lo que estudiaron? ¿De qué tú aportaste? La hermanita Luz María. Ya, Cercita. Ajá, listo, o sea, ya tenemos claro. Lo que pasó en Hechos capítulo 3 fue que había un hombre, cierto, lisiado, que siempre lo ponían en la puerta de la iglesia, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasó. En el capítulo, en dicho capítulo se nos cuenta que Pedro y Juan subían al templo y se dirigían allá con la intención de ir a orar.
Pero al acercarse al templo se dieron cuenta que en la puerta llamada La Hermosa siempre ponían a un hombre lisiado a que pidiera limosna. Este hecho conmovió en gran manera a Pedro y a Juan, y fue entonces cuando ellos se quedaron mirándole fijamente y le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Hicieron una obra social ellos ahí? Sí. Claro, fue un milagro, pero hicieron una obra social inmensa. Sacaron a una persona de la indigencia, ya ese hombre no tenía que volver a pedir limosna, ya tenía que caminar. Pero yo debo ser consciente de lo que hoy, de la clase que les estoy dando, para que si alguien todavía batalla con esto, hermanita, saques ese espíritu y ministrese y libérese. Porque es muy importante lo que la hermanita pudo hacer de orar por la viejita, que nos dio hoy el testimonio, porque era lo que la hermanita tenía, ¿cierto? Gloria al Rey. Pero si tenemos billetico, también mandémonos la mano al bolsillo. También, porque eso hace parte de la ayuda social. Si usted ve a una persona, oiga, esa persona habrá almorzado y tiene la posibilidad de gastarle un almuercito, gásteselo. Ayude. Lo estamos haciendo, de verdad estamos practicando ese tipo de cristianismo social, porque es que el Señor está mirando eso. Y yo, pero me miren ahorita, y yo, créanme, anoche volvieron y se me salieron la lágrima. Yo dije: de verdad que nosotros nos volvemos clasistas dentro de la iglesia. El partido de los cristianos, somos la facción de las damas de oración, y aquí círculo cerrado, aquí no entra nadie, sino las damas de oración. Y yo dije: Señor, me duele, de verdad que te importa lo social, de verdad te interesa. Todas quedan en pausa. De verdad, Señor, a ti te importa lo social. Y me dolió. O sea, créanme que nunca había sentido lo que yo sentí anoche terminando de preparar esta clase. Me dolió la sociedad. Me dolió mi país. Me dolió mi gente. Mi gente del Cauca, mi gente de Chocó, mi gente de la zona pacífica. Me dolió, porque es que ellos son nuestra gente. Nosotros los cristianos nos estamos olvidando de lo social. Nos ganan los franciscanos, las hermanitas nos ganan. Hicieron más ellos. Nosotros no estamos haciendo nada. Aquí, pasándola bueno dentro de la iglesia, es lo único. A mí me encanta ver las películas de esos curas, porque fueron gente que de verdad dejaron todo. Entonces yo me hacía la pregunta: ¿esa gente fue salva? Porque ellos creían en Dios, hacían obras de caridad, y ayudaban a... Había un cura que, pues yo digo que eso es un milagro, él le daba a los niños pobres, no me acuerdo cómo se llamaba, y un día llevó una ollita de sopa, y cuando salieron una cantidad de niños, y él oró por la ollita de sopa, y los niños se repitieron de sopa, y él sacaba de la olla y no se acababa. Es que lo que pasa es que esas cuestiones de fe son tremendas. Por eso es que hay que tener discernimiento. Porque por ahí me decía un pastor: de pronto en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Y vamos a ver gente que no esperábamos ver y los que esperábamos ver. Hay personas que dan testimonios. Hay personas que son muy buenos. Sí. Como hay cristianos que no. Es seguro. No, la mayoría de cristianos, perdónenme si estoy ofendiendo la semana y me pongo para la cabeza, pero la mayoría de cristianos no estamos dando el testimonio que deberíamos dar. Sandrita, Dios sabe que no saca de toda la gloria y la obra sea para Él. Amén. Yo, por ejemplo, no trabajo, pero si mi Señor me dio algo hermoso que antes mi esposo me paga por no trabajar, porque ando en la casa cuidando niños. Yo recibo un sueldo como si estuviera trabajando. Y yo le ayudo a mucha gente, pero también me he dado cuenta que mucha gente abusa de mí. Sí, eso pasa. Me distinguí una señora, se fue que lo conté que ya llegué tarde por estar orando por ella, la invité a la iglesia, le regalé para los uniformes del niño. Después ya me empezó a esperar estos días el esposo, a hablarme mal de ella, ella me hablaba mal de... Yo callaba.
Ya ayer me esperó porque es que para que le pague el arriendo, que si tenga plata, o sea, ya me buscan. Ellos creen que porque yo les doy una ayuda se imaginan que yo soy multimillonaria. Entonces ya como que dije, no, esto no, les di un mercado. Y entonces ya empezaron que no, que necesitan papel, que necesitan para los transportes de tal, y todos los días con el hoy tanto que el Señor ya como a cogerme las manos y dije, no, un momentico. Dije, qué pena con usted, no vuelvo a hablar porque es que la verdad, yo así de una vez que me sacó mucho la piedra, es que allá no me estoy parado esperándome. O sea, se acostumbró que todos los días yo los invite a desayunar. Para que pase el hermanito malicioso. No, y yo me sentí, o sea, ayer ya cuando me dijo que necesitaba para que me rogaba que por favor que cuando conseguía me los iba a devolver, le dije, no, es que yo lo único que le dije, ¿sabe qué? Las apariencias no son todas veces lo que usted ve con sus ojos. Y yo soy una mujer común y corriente, no tengo millones ni nada, doy de lo que Lo que tengo es misericordia y generosidad. Pero yo no tengo millones como usted se está imaginando. Entonces dijo que no, que le dije exacto, y que tenga un esposo que me pueda dar recursos bien, pero tampoco es que él sea multimillonario. O sea, yo le fui como a aclarar porque ya se me... O sea, y ayer voy por la tarde y los veo comprándole las sudaderas, zapatos al niño. Cuando me dijeron que no tenían para nada, yo dije comprándole el pantalón, el buzo, dándole la lonchera, y no le di cualquier lonchera, pero le digo, no por exaltarme yo, sino que para que fui, se la compré todo lo mejor. Cuando ellos, o sea, son vividores. Sí. Y me dio un rabio, ¿no? Y cuando vi a ese señor esperándome, que le pedí perdón a Dios porque le dije a una profesora y no debía haberlo hecho, pero después caí en cuenta, le dije, profe, ¿cómo le parece que yo me dejo a este señor, al papá del niño, y ya ahora todos los días esperándome a pedirme, me dio mal, digo, tenga cuidado, no sea un ladrón y quieran hacer algo? Sí, muchas cosas se me vinieron a la mente y no, hasta aquí llegó. Sí. O sea, ya entonces, no ahí ya sí, nos toma mucho discernimiento, ¿cierto? También para saber cómo, cuándo y a quién ayudar. Sí. Uno le ayuda a la gente y uno dice, ¿y ahora con qué va a salir? O sea, piensa uno. Uno le da susto, si Uno no dice, ¿y ahora con Y qué lo va a salir? invité a la iglesia. Y la pero muchacha que me esa no dijo, sea una razón para para dejar de hacer el hacer bien, el bien. porque dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, ¿cierto? Iba a terminar con eso. Sí. Que el Señor me había llevado a ver su gloria. Cuando yo salí, me sacaron en silla de ruedas y las enfermeras todas decían, chao señora Luz Marina, qué buena. Ven, chao. Me llevaron todo así. Dígale, yo no quiero volver. Y me llevaron hasta la puerta y estaba el taxi. Yo abracé a la enfermera y le dije, ustedes son muy lindas, fueron muy lindas conmigo. Inmediatamente me acordé de algo. Yo le dije, Dios mío, 7 en un trabajo, yo creo que ya la manzana, les pongo la fruta, hasta le da plata. Pero ahorita que ella estaba diciendo eso, es el don tan grande. Y el Señor me estaba diciendo, ¿cómo vas a agradecer? Hasta ahorita caí en cuenta, ¿cómo sea tú agradecida? Y esas niñas se portaron supremamente bien conmigo. Y es eso, que yo, todo me salió gratis, no fui capaz de ir a comprar manzana y decirles gracias. Mientras que mire ella como lo hace tan bonito. Entonces yo dije, ay Dios, O sea, Dios me estaba hablando a mí ahorita de que, oiga, agradezca todo, lo di, ni siquiera compre con esa plata, vaya a comprar el menú. Entonces, para que podamos continuar con La misericordia, en la misericordia. esto no lo digo como dice la hermana, por echarnos flores, miren cómo está el consultorio. A nosotros nos han rechazado por ser cristianos. A mi esposo no le vienen a consulta a veces porque ven aquí la cruz. No, en serio, créanme que eso es cierto. Pero falla como que son cristianos. Y muchos pacientes se nos han ido por eso, desde que pusimos aquí. Pero no por eso vamos a dejar de servirle al Señor. Y nos llegan hermanitos a veces de la iglesia y nosotros los ayudamos. A algunos les cobramos menos la consulta, a otros nada porque no tienen. Y nosotros no tienen casa. Nosotros no somos ricos, lo que decía la hermana. ¿Sí? Que porque, que el doctor, entonces ya mucho está, pero forrado en billetes. ¿Sí?
de la grandeza de Dios. Pero yo alabo al Señor porque mi esposo no es rico, pero es rico en misericordia. Y no es porque sea mi marido, pero las cosas se dicen, de quien sea, tanto las buenas como las malas. La misericordia. Y mi esposo sueña con tener una iglesia grande. Si Dios quiere, Dios no la va a dar. Pero yo sé que mi esposo lleva ya casi 30 años sirviéndole al Señor a través de la medicina y que ha sido su más grande ministerio. Ese hombre le paga a pacientes pobres, les paga los exámenes. Ustedes, eso no se ve. No. Porque hoy en día la medicina es un negocio, mi hermana, la medicina es un negocio. Y normal, como cualquier persona, nosotros también necesitamos de qué vivir. Y a veces lo que la hermanita decía, la gente se aprovecha. Ay, doctor, yo pensaba que aquí la consulta era gratis. Nos han venido en la puerta a venir a decir la gente. Y lo peor es que propios hermanos cristianos, que uno sabe que no necesitan. Sí, porque el que necesita, necesita. Pero no por eso debemos dejar de servir a la sociedad, porque nosotros debemos hacer trabajo social con lo que Dios nos ha dado. ¿Cierto? ¿Es claro? Sí. Seguimos. Dice, las obras sociales es algo que se ha perdido mucho en la iglesia cristiana de hoy. Muchos vamos a la iglesia esperando recibir el milagro, esperando recibir el favor de Dios, pero salimos de ella y nos olvidamos que hay afuera personas que también están necesitando una ayuda, una palabra, una oración e incluso una contribución económica para su necesidad. Sigamos analizando el libro de los Hechos y veremos cómo los apóstoles no solo predicaron el evangelio, sino que ayudaron a las necesidades de la gente de las regiones a donde ellos se dirigían. En el libro de Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Sacrificios. Yo ayuno, mi hermana, toda la semana y oro hasta que me han dicho ya no tengo ni voz de tanto darle al Señor. Eso es los sacrificios. Y la misericordia. Dice el Señor, y esa palabra volvió y la repitió, porque vieron al Señor Jesucristo allá con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con pura gente de mala fama. Él volvió y repitió esta palabra, eso está en Mateo. Y dijeron, y mire su maestro con toda esa gentuza. Dijeron, no parece más la representación de la iglesia de aquella época. ¿Ese por qué come con gente de tan mala alcurnia, de tan mala fama? Puros cobradores de impuestos, prostitutas, indigentes que hacen metido allá, ladrones. Y él volvió y citó esta palabra. Porque misericordia, vayan, díganles. Misericordia quiero y no sacrificios. Seguimos. Cuando una persona, uno siendo cristiano, tiene en su corazón misericordia y amor por los demás, Dios también ve esas ofrendas. ¿Lo creen? Dice que los ojos de Dios se pasean por toda la tierra, mirando a ver si hay alguno que haga lo bueno y lo bien. Es que a veces creemos que solamente tienen su miradita fijada en nosotros los importantes, es decir, los cristianos. ¿Cierto? Se nos olvida. En el capítulo 10 del libro de los Hechos podemos encontrarnos una historia de un hombre piadoso que practicaba muchas ofrendas. Como iglesia de Dios debemos aprender del ejemplo que nos da Cornelio, quien sin esperar nada a cambio hacía muchas ofrendas al pueblo y esto agradaba a Dios. Wow. El Señor miró cada ofrenda que Cornelio dio. Eso es Cornelio, yo siempre que leo el capítulo de Cornelio, yo pienso es en el católico verdadero. Sí, porque hay católicos y católicos verdaderos. El católico verdadero es el que practica su fe, el que de verdad la vive. No, le falta más conocimiento de Dios, pero él no tiene la culpa, porque si nadie le ha predicado bien como él, tampoco tiene la culpa. Y con toda la riqueza que tiene la iglesia católica, era de que en África no hubieran niños muriendo de hambre. Porque en la iglesia católica también se ha perdido mucho. Hay algunos, es que si la historia se repite, Esthercita,
como llegaron los franciscanos aquí a Colombia, sigue sucediendo. Uno ve, por ejemplo, esta monjita, una que secuestraron por allá, ¿se acuerdan? Como en Pakistán, por allá, por eso. Son como ciertas denominaciones que todavía practican la misericordia y la piedad, pero ellos no lo hacen contando con la ayuda del Vaticano, sino que ellos lo hacen de manera particular. Con la ayuda de De manera, exacto, con la ayuda de Dios y nada más lo hacen ellos. Eso pasa, igual pasa, porque miren, hermanos, me acaba de llegar de última hora. Sacamos el diezmo y la macroofrenda ya para esas iglesias gigantes y no ayudamos a pobres necesitados. Eso no es un poco incoherente. Sí, porque Pensemos en cómo estamos. Sí. Sí. Él hacía ofrendas al pueblo. Al pueblo. Al pobre, al Al necesitado. pobre. Si el día de mañana alguien viene y habla de Dios a esa gente, ¿a quién le van a creer, hermano? ¿Al cristiano que solamente va a la iglesia y ora y chévere y todo y nunca ayuda a nadie? ¿O al que está allá con la La gente? cristiana que le ayuda. Esa es la realidad. Seguimos. En el capítulo 10 de los Hechos también podemos reflexionar sobre cómo Dios no hace acepción de personas. Pues cuando Pedro tiene la visión de los animales cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, que eso está en Hechos 10:12, que Pedro estaba orando, ¿cierto? Orando, él tuvo esa visión. Dice, dicha visión le hizo concientizar de la importancia que tenían los gentiles para Dios, al igual que los judíos. Mientras Pedro estaba teniendo la visión, sintió rechazo por los animales que veía, ¿sí? Porque para él eran que inmundos, ¿cierto? Entonces dice, pues Dios mismo le dijo, mata y come de ellos, y su respuesta fue, nunca he comido cosa alguna, nunca me he juntado con indigentes y prostitutas. No traducido. Es más o menos así. Porque los animales representaban a nosotros, a los gentiles, al decir a los pueblos que no eran judíos, ¿verdad? Pero alguien que lea con buena gana Levítico capítulo 11, versículos 1 al 19. Levítico 11, del 1 al 19. El mismo Jesucristo le dijo ahí a Pedro que no llames inmundo Lo que Dios ha santificado. O lo que Dios va a santificar, porque puede ser que va a ser una persona que va a recibir el Evangelio, ¿cierto? Y va a conocer de Dios. Yo no puedo llamarla, uy, inmunda, está inmunda, y todo el mundo inmundo, menos yo. Es más sagrado. Es que por eso la palabra dice que Dios saca de lo más bajo y de lo más vil para demostrar a los demás. Ese es el Dios. A mí me criticaban en el pueblo porque yo iba de los borrachos. ¿Qué hace la negra allá? Y esos borrachos decían, es la única persona de cristiana que ha venido acá a hablarme de Dios. ¿Y qué hizo? Al día siguiente me buscó. Yo voy a recibir ese Cristo que tú alabas, ese Cristo que tú me predicaste. Por allá en esos lugares donde yo ando. Recónditos y remotos, ¿dónde es que tú vas a trabajar, mi hermano? O sea, yo llego al banco y de ahí me voy Al para Banco esos- Magdalena. De para allá para adentro. de Paento, sí, porque Sí. como son lugares de minas, Sí, donde están las minas. ya donde están las minas hay mucha plata, pero también hay Mucha mucho. pobreza. Sí, Una ambivalencia y ahí. entonces eso está así, y hay prostitución, hay de todo, ¿ya? Entonces, en eso es mi enfoque. Yo voy a vender ropa, pero ese es mi enfoque, ¿ya? Las almas. Amén. Gracias. Eso es hacer un Yo no dejo, si una persona me viene a comprar una ropa, no la dejo que se vaya sin la palabra. Algunos no me pagan, gloria a Dios. Yo les digo, Señor, que esa plata se convierta en la salvación de esa persona. Ya. Pero ese es mi objetivo cuando yo me voy de aquí. Amén. ¿Qué necesita? ¿Quién iba a leer el texto? Yo, Hermanita, hágale con buena letra. Levítico 11, ¿qué? Levítico 11, 1 al 19.
Ah, pero esta es la nueva traducción viviente. ¿Te interesa la versión? Sí. Animales ceremonialmente puros e impuros. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales: que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca coman ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. ¿Digo? Hasta el Estas son las aves que son detestables para ti y no deberás comerlas: el buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la aubilla y el murciélago. No debes comer insectos alados que caminan por el suelo, son detestables para ti. Muchas gracias, hermanita. Entonces, ¿estaba obedeciendo la palabra Pedro cuando pensó en que de esos animales no debía comer? Los murciélagos. ¿Sí o no? Sí estaba obedeciendo, porque ya en Levítico se le había enseñado al pueblo judío, y ahí sigue la lista de animales. Sí. Dejamos hasta los murciélagos y ya vamos a ver por qué. Entonces, exacto, o sea, hasta él no podía comerlo porque era inmundo, pero después llega el Señor Jesucristo y da la vuelta a la torta y le dice a los fariseos: lo que entra por la boca, mijito, va a dar a la cisterna. Eso no contamina. Lo que contamina es lo que sale de tu corazón. Y después llega y sigue el Señor completándola. Le dice a Pedro: mata y come, cosa inmunda no he comido. Pues ¿cómo le parece, mijito, que lo que yo he santificado, tú no lo vas a llamar inmundo? O sea, les volteó. ¿Por qué? Porque ellos hicieron del mandato algo religioso. Ellos se sentían mejor que el resto de pueblos, que los griegos, que los sirios, que los amarios, porque no comían ciertos animales. Esa es la religiosidad que nosotros como cristianos tanto debemos atacar. ¿Qué me sirve a mí de comer pura comida integral, pura comida saludable, si mi boca de saludable no tiene un quinto? Si yo vivo botando chisme, basura e inmundicia por mi boca. Si yo no ayudo al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano y al desamparado, de nada me sirve, ¿cierto? Seguimos. Ahora bien, dicha visión le hizo concientizar de la importancia que tenían los gentiles para Dios, al igual que los judíos. Mientras Pedro estaba teniendo esta visión, él sintió rechazo por los animales que veía, pues Dios
mismo le dijo mate y come, ya lo leímos. Ahora bien, aterrizando este pasaje de Hechos, capítulo 10, a nuestra clase de hoy, que habla sobre la teología social, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces en nuestro fuero interior hemos sentido rechazo hacia personas que nosotros consideramos menos dignas de la salvación y del reino de los cielos? Nosotros como cristianos hemos cometido ese error. Yo lo admito. Hasta que me toca irme y decir, oye, no, si es que acaso quién era yo. ¿De dónde me sacaste? Le toca a uno dejar la puertica del recuerdo. ¿De dónde te sacó el Señor? Y así te haya sacado el monasterio, así hayas sido franciscana antes de llegar aquí al grupo de damas de oración. Eras una idólatra religiosa y para contar, y eso también es pecado. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Entonces seguimos. La otra pregunta que nos podemos hacer es si realmente como iglesia estamos dispuestos a prestar un servicio social a los más marginados o por el contrario somos una iglesia excluyente. ¿La iglesia cristiana es excluyente? Yo puedo decir que hoy en día la iglesia cristiana es muy excluyente. Seguimos. Dice la palabra de Dios que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Eso lo encontramos en Salmo 116:15. Dios llora cuando uno de sus hijos muere. Él siente dolor porque estimada es a los ojos del Señor la muerte. Salmo 116:15. Otro caso de gran piedad y de buenas obras que encontramos en el libro de los Hechos está en el capítulo 9, versículos 36 al 43. Dorcas, dijo Rosalvita, era una mujer de gran corazón, todos la amaban por la gran misericordia que ella mostraba con sus obras. Según la palabra, cuando Dorcas murió, había alrededor de su cuerpo muchas viudas llorando. Imagínense la imagen, Dorcas ahí muerta, las viudas alrededor y todas con los vestiditos que Dorcas le hacía. A mí me toca eso. ¿Sí? Dice que había muchas viudas llorando y mostrándole los vestidos a Pedro que Dorcas les había hecho. ¿Y por qué empecé con la Salmo 116:15? Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Porque después vemos también el cumplimiento del Salmo 41:1. Acordémonos que la palabra de Dios tiene ¿qué? Promesas, pero tiene ¿qué? Condiciones. Dice, el Salmo 41:1 nos habla también que es muy bienaventurado el que piensa en quién. El pobre. En el pobre. Pues Jehová. porque el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová y le guardará y le dará vida. Amén. Imagínate que el Salmo 41 es el salmo para pedir por sanidad. Y comienza diciendo, oye mi hermano, ¿estás en cama enfermo? ¿Y tú has pensado en el pobre? Acordémonos de los tesoros en el cielo. ¿Qué tal estamos de ahorritos? ¿Sí estamos haciendo buenos tesoros en el cielo? Para cuando nos llegue la pelona, o nos llegue allá la enfermedad bien dura y estemos en la cama y necesitemos quien nos tienda la manita. Ya tuvo una experiencia, nos dio el testimonio hoy. Recojamos de eso que hemos. ¿Le importa la misericordia y la obra social al Señor? Sí. Ahí está. Ahora bien, analizamos la historia de la resurrección al analizar la historia de la resurrección de Dorcas, nos podemos dar cuenta que esta hermosa discípula cumplía la palabra. En ella se cumplieron estas promesas, ¿verdad? Seguimos. Ay, no me quiero ir, es que yo no sé por qué a mí la configuración del computador me sale diferente. Otro ejemplo. ¿Ah? Sí. Como es bien sabido, en la China tienen una cultura muy diferente a la nuestra, que es la cultura occidental. Nuestra cultura es la occidental, la de ellos es la asiática, ¿verdad? Ellos tienen dentro de su gastronomía comidas como murciélagos, culebras y entre otros. Y así a nosotros no nos guste, es la cultura de ellos y es respetable. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente son animales inmundos, pero
inmundos por lo que comen, porque por ejemplo de qué se alimenta el murciélago o de qué se alimenta la culebra. Eso nos hace inmundos para nuestro organismo, ¿verdad? Y eso más era como la enseñanza que quería dar Dios en el Antiguo Testamento, porque a Él le importa nuestra salud. Como comer carne de cerdo también no es muy bueno para la salud, ¿verdad? Pero no es porque nos haga mejor que otras culturas, ¿verdad? Entonces dice, ellos, bueno, según algunas investigaciones todavía no comprobadas, se dice que de los murciélagos o de la culebra fue que pudo haber venido el coronavirus hasta los humanos. Dios mío, yo en verdad. ¿Cuántas sesiones más? Dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Estamos hablando de lo social, ¿verdad? Entonces dice, algunas investigaciones todavía no comprobadas se dice que de los murciélagos o de la culebra fue que pudo haber venido el virus hasta los humanos. Y de acuerdo a esto, algunos cristianos comenzaron a citar el texto, ¿cuál? El de Levítico 11, el que leímos. Y entonces saturaron ese Facebook, bla, 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 esos chinos, cochinos, allá comiendo murciélago, culebra. Ellos tienen la culpa, por eso fue que nos llegó aquí el coronavirus. La culpa de los chinos. Y empezó la xenofobia. Y en algunas partes los estaban maltratando a los chinos. Si yo les como en los restaurantes no van ya a comprar. Y listo, eso. Y eso se acepta de la gente que no conoce de Dios. Pero nosotros, y antes utilizando la Biblia para darles mazo a los chinos. Y eso no es de eso no es de alianza. Es justicia social. Estamos haciendo xenofobia, estamos haciendo discriminación, discriminando a las personas por lo que comen. ¿Y qué tal? Mire lo que Dios nos enseña. Dice, del cual veníamos hablando, que era culpa de los chinos por comer tantas cosas inmundas. Pero en honor a la verdad, esto no ayuda en nada. Esto lo único que hace es sembrar xenofobia y hacer que las personas miren con desprecio a los chinos simplemente por ser una cultura diferente a la nuestra. Este es por citar un ejemplo. Es una situación clara de la falta de conciencia social que tenemos aún dentro de la misma iglesia. Por otra parte, se nos olvida decir que fue un evento que Dios permitió, como según lo publicaron unos pocos, estos sí fueron menos, unos pocos cristianos en redes sociales, que personas contagiadas con el coronavirus en la China comenzaron a buscar un poco más de Dios. ¿Por qué no vemos más bien la oportunidad, cierto? Nos hace todas las cosas ayudan para la oportunidad para evangelizar otras culturas. Esa es una oportunidad. Fuera Pablo y Pedro, ellos no pierden esta. Ellos hubieran aprovechado, ¿verdad?, esa oportunidad. Dice, según el informe, eso lo saqué de una página, yo les copio el link y se los envío al WhatsApp. Según el informe de un pastor de allá de la China, un gran número de personas han sido sanadas del coronavirus por el poder divino de Dios, lo que está despertando la fe entre las personas en China. Y yo mirando ahí en Facebook, porque esta semana me ha tenido Dios en Facebook, que yo no me caigo en Facebook, pero ahí me ha tenido mirando lo que ustedes publican. Entonces, muy poquitos publicaron esto. Y lo del ataque y lo otro, eso sí. Dice Ezequiel capítulo 33, 11. Diles que vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor. Apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Dios permite los juicios, no porque Dios desee ver morir gente, como muchas veces nosotros los cristianos en nuestra religiosidad pensamos, sino porque Él lo permite para que el Evangelio toque a esas personas. ¿Listo? Entonces, no hacer más discriminación social ni siquiera como en estas cosas. Ya vamos terminando. En el libro de los Hechos también podemos encontrar cómo la discriminación era por distintas etnias y culturas. En Hechos capítulo 16, versículos 19 al 21 dice, atentas chicas, pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo
Pablo y a Silas y se los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. La historia es de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y no fue que Pablo dijo, ay, esta muchacha con espíritu de adivinación le va a sacar el demonio. Es más, ni querían prestarle atención, ¿cierto? Pero resulta que la muchacha no los dejaba tranquilos. Entonces ya se cansaron y dijeron, fuera espíritu de adivinación. Pero como a la muchacha la utilizaban para ganar platica, entonces no les gustó. Pero mire de lo que se valieron para enviarlos a ellos a la cárcel. Se valieron de la discriminación de etnias, de culturas, porque mire lo que dice acá. Estos judíos estaban alborotando nuestra ciudad, pero atentas acá, dice, enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. ¿Ven el argumento? O sea que la discriminación social sí es algo grave y delicado. ¿Qué tuvo que hacer Pablo en esa situación? A Dios gracias, Pablo tenía doble nacionalidad. Entonces él también tenía nacionalidad romana y se pudo defender. Pero si no, la xenofobia ahí lo hubieran dejado en la cárcel también, ¿no? Dice, bueno, claro que después se utilizó los milagros y sus recursos. Ahora bien, las cosas en la actualidad no son distintas y mucho menos en nuestro país, Colombia. En nuestro país discriminamos a las personas por su raza, el color, el regionalismo, etc. Últimamente se está viendo el rechazo y la xenofobia hacia las personas venezolanas. Eso no es. Sí. ¿Nos puede dar un testimonio la hermanita Ruiz? Una vez quería hacer un trabajo. Cuando ella supo que ella creía que yo era costeña, cuando supo que yo era venezolana, me pagó lo menos que me ofreció y me explotó hasta ese nomás. ¿Qué estamos haciendo los cristianos frente a eso? Obviamente, nosotros no debemos admitir las cosas malas, si van a robar, no debemos admitirlo, pero ¿qué cosas sociales estamos haciendo por ellos? Nosotras pues acá nos pisamos. Lo malo que han hecho muy poco, han hecho muy malo. Sí, se lo cobran a todos y uno no puede eso. Y a los profesionales también que están trabajando, colaborando, digamos, comprando. Y hacer concientizar a la gente, y ahí se me echó el agua sucia también. Yo no puedo admitir aquí algo por una situación de unas personas venezolanas y como que no me gusta su forma de ser, hablé algo así, ¿sí? Y yo me arrepiento hoy en día de eso, porque es que uno no puede decir así, porque si no puede hacer que otra persona con un poquito menos de razonamiento generalice. ¿Sí? Méndez, sobre todo Bogotá. Estoy aquí, mire, si aquí en Bogotá si llega un costeño, ese costeño me tiene cansado con el pico. Si llega un paisa, es que eso es característico de la ciudad de Bogotá. Aquí el regionalismo del que estamos hablando. ¿Cómo está? ¿Y cómo te ha ido? Y te empiezan a acariciar y hablan muchas personas que no te gustan. No les gusta eso. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, miren, esto puede, aquí sacamos chiste y todo. Aquí sacamos chiste y todo. Pero créanme que hay injusticia social cuando yo discrimino a una persona por su raza, por su credo, por su color. En estos días lo que me discriminó un señor. Estaba hablando yo con un señor, pero los señores aquí creen que uno es de la vida alegre. Por la necesidad. Lo que pasa es que las personas juzgan por unas. No, por la necesidad también, porque como me ven que no, porque no he comido, no he podido comprar lo que tengo en arroz y eso, no sé, he comido arroz solo. Pero eso es bendición. El Señor está en bendición porque aunque se ha comido arroz solo. Entonces yo me pongo así a hablar, a veces a hablar con un señor y yo siempre Aprovechando la situación. Es indignante, abusan de la
Digo yo, no. Ustedes solamente piensan lo que uno tiene en el medio. Bien No, hecho, le dije así, no. Entonces él me dice, que Dios tenga misericordia de aquí, le dije yo así. Siempre llega el otro. El esposo y la amiga. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Te vas a casar con ella o qué? Yo sé, digo yo, ¿ay qué? ¿Ves? Lo que te estoy hablando yo a vos ahorita. Mira lo que está haciendo el muchacho. ¿Qué me está diciendo? Que yo la tengo aquí en la frente. Digo, no, es equivocado. Porque la necesidad que yo tengo me la cubre mi Padre Celestial. Le dije así. Es que los venezolanos están viviendo una lo que situación vivieron los muy dura, desplazados. muy dura. Y Cuando quién sabe si salió mañana desplazado seamos de allá, de colombianos. esos No pueblos. sabemos, Sí. no sabemos, porque aquí este país con tanta corrupción, no sabemos. Entonces esas son cosas que nosotros debemos temer y temblar delante del Señor, ¿verdad? Vemos aquí el éxodo de los venezolanos, cómo nos tratamos, por ejemplo, a ellos, a los indígenas. Nosotros tenemos aquí varias culturas indígenas, ¿cierto? Por eso es que incluso algunas facciones políticas se aprovechan de A mí ellos. me encanta mi Venezuela porque ellos no discriminan a nadie, ni a los guajiritos, ni a los niños discapacidad. Es más, ellos no le dicen niños con síndrome de Down, no, niños especiales. Son niños especiales. Para que vos veas Y hoy en día dicen niños con capacidades especiales. los niños especiales de Dios. Le dice, ¿por qué? Porque ellos a veces yo en el hospital, allá hay un hospital, precisamente para puros niños, y para que tú veas las personas, los doctores, del mundo de Venezuela. Ellos allá en Navidad a esos niños le hacen fiesta, le llevan payasos. ¿Qué no te hace? Igual que la misericordia. Igual que los niños de cáncer en ese hospital. Se llama el hospital de niños, allá en Venezuela. En ese hospital, hasta de Estados Unidos, enviaban cajas de regalos para ese hospital, para darle una felicidad a esos niños. Ahí está. ¿Cómo los tratamos a ellos? Hermanita, ¿usted algún día, con todo el amor y el respeto, te lo digo de corazón, te has sentido discriminada por el color de piel? Sí, cuando yo llegué a Bogotá, que llegué de 14 años, sí. Todavía, ya ahorita el racismo se ha bajado un poco. O sea, disimulado. Sí. Es muy pocas las personas. Pero cuando yo llegué de 14 años, que eso fue en el 80, sí, había mucha discriminación y en un momento llegué a sentirme mal. Ya, al ser una muchacha que llegó jovencita acá y sin nadie, porque yo me le volví a mi mamá de la casa, llegaba una señora a trabajar y hasta el patrón me iba a violar. Ya. Eso hace parte de la injusticia social. Ya, y como pues yo siempre fui mi carácter así, yo me le paré al Señor y pues con un cuchillo. Entonces, eso sí, pero pues ya llegó un momento en que yo después me llegué y yo me decía yo misma, y decía, por donde pasa una mona paso yo. Así, por donde pasó una mona paso yo, y sí, y en ese somos, que llegó el tiempo, mis hermanas, que a mí eso no me daba. Ya, a mí eso no me daba ni me afectaba. Pero eso ahí afectó, está, ¿verdad? pero eso Ahí afectó está. al comienzo, sí. ¿Considera, hermanita, que dentro de la iglesia haya racismo? ¿Ha percibido? Sí. ¿Ha tenido algún Todavía caso? hay, pero, o sea, no, yo no entendí, no, pero sí hay. Sí, hay, lo percibo. Sí. O sea, en el Señor la vida a uno le cambia, sus pensamientos se transforman, ¿sí? Aunque el enemigo quiera meterle a uno una cosa, Dios le mete otra, y uno como cristiano no la debe aceptar. Y ahora en el Señor yo no le presto atención, ¿ya? No le presto atención porque Dios hizo la piel negra, Dios hizo el mono, Dios hizo el blanco, y Dios no tiene excepción de personas. Yo odiaba a los costeños y me casé con ellos. No me pareció bien. Eso está muy bueno. Eso sí es romper
al llegar la colonización a Latinoamérica y aquí a Colombia, había distintas culturas indígenas. Y esas culturas se mezclaron con los españoles y miren que eso salió un ramillete de diversidad, porque si hay un país diverso, nosotros somos los menos que tenemos derecho a ser excluyentes con nadie, porque si hay un país diverso, Colombia, este país sí que es especial, ¿no? Uno va allá y entonces en la costa hablan de una forma, en Medellín hablan de otra, los pastucitos de otra, los caleños, mira, ve, y así. Y los rolos a la cara chiquita, y bueno, y así debemos aceptarnos, y eso lo vino a establecer también el Señor Jesucristo. Eso también hace parte del evangelio social que el Señor Jesucristo modeló. Les voy a poner un último ejemplo para cerrar. Venía el Señor Jesucristo, no recuerdo muy bien con quién, y entonces dijo alguien, pero de Galilea sí puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan? ¿Eso qué es? Como decir yo, de allá de la costa sí puede salir algo bueno, más o menos así. Al Señor también lo excluyeron socialmente por ser judío, por ser de Galilea, etc. Bueno, queridas damas de oración, ya vamos a ver si me queda otra diapositiva para terminar. Ya terminamos. Muchas gracias a ustedes por su participación.